Informació, entreteniment, participació, música... Estoc de ràdio, una combinació perfecta. Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar. Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta obtengo con toda seguridad. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás. Tarde o temprano serás mío, yo seré tuya algún día y lo tengo que lograr. Rocío Dúrcal. Que conste amor que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mi uno más. Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás. También se le conocía como Marieta. Me gustas mucho. Me gustas mucho tú. Rocío Dúrcal, Carlos, que gustó mucho. Una mujer que tuvo una carrera extensa. Bueno, porque empezó de casi prácticamente de niña. Porque fue cuando Carlos Núñez conoció a Rocío Dúrcal en aquellos festivales. Sí, pero eso ya estaba radio, un poco, ¿no? Ya estaba más jovencita, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, esto ya fue en los años 70 y fue que, bueno, la gente más mayor se acordará de que se hacían muchos festivales medio promocionales, que lo hacían gente de radio, había de todo. Y entonces traían a los artistas del momento, hacían una o dos canciones normalmente en playback y todo el mundo contento. Y en uno de estos estaba Marieta, que además me hizo mucha gracia porque yo la conocí en los camerinos. Bueno, sabes aquello, que no sé qué fijación tenía yo con los camerinos. A ti te pasan unas cosas, conoces artistas en el ascensor, en los camerinos. En los camerinos, sí. Y entonces, en este caso, era un festival como más de pop, más rockero, y ella estaba pues en pleno auge, pero ya de rancheras, pero la metieron allí. Y entonces fui y te choca que aquello era como una gran fiesta, o sea, todo el mundo estaba en otro plano, ¿sabes? Mentalmente, físicamente estaban en otro plano. Y, claro, dices, bueno, hostia, te choca, porque la imagen que tenías de ella era, bueno, diferente. Ahora, es cierto que Marieta siempre había sido bastante fiestera, porque había sido la musa de los brincos, ¿te acuerdas? Que había estado con Juan Pardo. Brincando por aquí, brincando por ahí. Exactamente. Pero era divertido. Y me sorprendió eso de la imagen relajada, ¿no? Relajada en un ambiente de festival. Rocío Dúrcal, tantos y tantos éxitos. Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Esa relación con los brincos es ahí donde se formaliza su encuentro como pareja con Junior. Sí, porque primero había estado con Juan. Con Juan Pardo. Sí. O sea, había sido novia de Juan Pardo. Yo no sé si de alguno más, pero bueno, era del grupito y al final acabó con Junior. Con Junior. Que Junior en aquella época todavía había estado con los brincos y luego estuvo con Juan Pardo y hicieron aquel dúo, Juan y Junior, ¿te acuerdas? Claro. Y luego él ya se relajó. Se apartó de la música. Sí, más o menos. Y se dedicó a la familia. Se dedicó a la familia. Yo creo que hicieron un acuerdo que era quién se tiene que quedar en la familia, quién tiene que trabajar, el que más ingresa, pues soy yo. Claro. Y ella, que era una curranta, porque sabes que todo esto de México, que fue pionera en cierta medida. Hombre, Juan Gabriel fue la que le... Sí, pero es que además, a mí me llegó a contar en una ocasión, en una cena en su casa, que te acuerdas con los hijos y todo eso, me llegó a contar de que en México, que actuaba mucho, porque ella no hacía no solamente esos recitales que vemos de grandes espacios, que ella iba a lo de las peleas de gallos. Sabes que para las peleas de gallos tienen que formar, para que den el permiso, tienen que montar como un espectáculo. Son, no sé, las corralas o algo así se llama. Y entonces ella era de las que salían, le pagaban muchísimo dinero para justificar esto, cantaba unas cuantas canciones y luego seguía la gente con las peleas de gallo. Y se forró ahí, pero bien forrada. Ahora, lo que pasa es que a lo mejor estaba meses y meses sin venir a casa y era él el que cuidaba un poco el hogar, ¿no?
Hablabas de sus hijos. Hubo un intento artístico de que dos de sus hijos tuviesen un cierto éxito. Sí, eso cogió la época que había grupos infantiles, ¿te acuerdas? Lo de Parchís, y entonces, bueno, se montaron esto de los dos niños eran muy monos, eran una parejita muy, muy graciosa, y el padre era el que estaba detrás, que los acompañaba como si fuera la madre de la Pantoja, pues el padre de los niños. Antonio y Carmen. Un beso en agua de anís, bébelo sin miedo porque no cuesta dinero. La brisa besa tus pies. Oh, una mirada con helado de miel, tómala despacio que se enfada el camarero. Cierra los ojos y prueba el pastel. Sopa de amor, señor, sopa de amor, sopa de amor, camarero. Pasa que lo oyes ahora y con esta perspectiva te suena diferente, pero en el momento era un boom. Era una cosa dulzona. No, gustaba. Es que también hay que ver el momento que, por ejemplo, ahora dices, ¿cómo es posible que a lo mejor haya 10 o 12 grupos infantiles en el mercado funcionando? Pues ahora lo piensas y dices, qué raro. Pues no, existían. Había muchísimos. Los Nins, ¿te acuerdas? Había muchísimos. Regaliz, o sea, entonces las compañías hacían esto. Cuando algo funcionaba, pues intentaban crear. Y esto fue de Warner, si no recuerdo mal, que fue Warner que empezaba Warner como gran compañía aquí. Y esto fue uno de los lanzamientos y además los llevaban, pero vamos, súper bien. ¿Tuviste la oportunidad, Carlos, de compartir con la familia los momentos casi finales de la vida de Rocío? Sí, porque ¿no? la otra vez que te dije fue en un día que fue más con los niños y que estaban ellos, pero vi la escena familiar. Pero luego ya fue una especie de gran recital que hicieron en su casa, a las afueras de Madrid, que tenía un casoplón, para entendernos, y montaron en el jardín un escenario y hubo un concierto, pero era como una especie de reentré de ella después de haber estado mal, y el aspecto lo tenía, hombre, ya era guapa, pero había perdido mucho, y ahí estuve con ellos. Y entonces ahí me pasó una anécdota de estas que siempre, yo soy muy guerrero para el tema profesional. Y entonces había como ella se movía y había la gente que iba a preguntarle, y entonces se montó una especie de desorden, porque las televisiones, no sé por qué, creen que por el hecho de llevar una cámara tienen prioridad en todo, y te apartan y te quitan, y entonces yo me enfadé mucho y puse un poco de orden con la gente diciendo, oye, un momento, aquí va todo por orden, y entonces no respetaban pues a gente de Madrid profesional que lleva muchos años, que porque iban con una libreta pues los apartaban, y yo dije, ups, tranquilos, y entonces me puse muy bastante, y Marieta me dijo después, dice, oye, menos mal que has puesto un poco de orden, porque esto era un caos, porque todo el mundo quería la última. Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú, con la esperanza que yo he puesto en ti, con todo lo que yo en ti creí. Es lo mejor. Recordando la figura de Rocío Dúrcal, y ahora nos situamos en otro plano, en otro ambiente, en otra situación. Diciembre 1991, Berlín, en el escenario, Héroes del Silencio. ¿Qué recuerdo tienes tú de ese concierto, Carlos, en Berlín, en el 91? No, sorprendente porque, a ver, siempre ha habido grupos españoles que han ido a actuar fuera y han funcionado desde la época de Los Salvajes, por ejemplo. Pero a mí me chocó
el ver que tenían un público tan fiel, o sea, era un público alemán, no eran los españoles que estaban por allí, no, era alemán, y que les gustaba muchísimo esto. Entonces hicieron en plan gran banda de rock en un espacio allí en Berlín, que era un Berlín tú lo has visto, del año, ¿no? que era reciente, era emergente, aún sigue siéndolo, pero entonces todavía había mucho movimiento. Y verlos a ellos muy en posición, habiendo tomado conciencia de lo que podían ser, ¿no? Si hablamos de Héroes del Silencio, hay que darle un punto de aparte para hacer referencia a su cantante. Déjame ver que yo no tengo la culpa de verte caer. Si yo no tengo la culpa de verte caer. Porque eso de que Bunbury siempre se ha asociado, siempre ha tenido esa imagen un poco... No sé si calificarla de arrogante, pero sí, es un poco tiene un punto soberbio, ¿no? No, a ver, tiene cualidades, pero es un poco creído. Pero es curioso que gente que lo criticaba o eso, que lo tenían un poco, luego se han convertido en esta carrera fuera de Héroes del Silencio, pues en, no admiradores, pero colegas. Y ellos sí me habían ido un poco, eran de Zaragoza, yo los conocí eso cuando estaban a punto de empezar, por una mediación de que eran familia de una chica del periódico, y me los presentó, y luego los fui siguiendo más o menos, y a mí me llamaba la atención. Yo lo que pasa es que siempre decía a Bunbury, es que el problema, el problema no, era la razón del éxito también, pero que a mí me daba la sensación de que era un señor que cuando cantaba algo parece que te estaba contando pues la Ilíada o la Biblia, era como muy solemne. Sí, me hablabas antes de cantante muy epopéyico. Epopéyico, claro, es que es lo que te digo, que contaba unas cosas que para decirte me voy a comprar el arroz en la esquina, pues parecía que estaba haciendo la gran aventura de la humanidad. Oye, estuviste en Londres en la grabación de uno de los discos, me parece que sí, era posterior a eso, pero eso fue muy gracioso, porque a veces las cosas las hacen con toda la buena intención y te llevan a escuchar un disco en funcionamiento, entonces te llevan al estudio, pero resulta que en ese caso todo el rato que estuvimos, toda la sesión, era en la repetición de la misma, grababan un vídeo y estaban repitiendo siempre la misma entrada de batería. Y entonces acababas realmente con la cabeza como un bombo, porque no veías más que el señor haciendo la batería todo el rato. Una vez, otra vez, que eso a veces dices, no, pero si lo ha hecho una toma. No, 50 tomas hasta que salió la imagen que querían. Mira, Frank Sinatra. Fly me to the moon, let me play among the stars. Frank Sinatra, que había estado en España en distintas ocasiones, sobre todo para encontrarse con Ava Gardner, que su última visita fue en 1964 en Málaga para rodar una película. Tuvo algunos problemas con la policía y en el aeropuerto dijo: nunca volveré a este maldito país. Y la verdad es que eso fue en el año 64 y no volvió hasta septiembre de 1986, cuando hizo un concierto en Madrid. En Madrid, sí, que fue una sorpresa. Pero él ya lo había hecho. La verdad es que él había venido a España, pues sabes que con Ava Gardner estuvo en la costa, aquí también en la Costa Brava, se peleó se discutió con Mario Cabré, hubo muchas cosas, pero él dijo que no. Y fíjate si le tenía manía a España, que yo recuerdo que yo era pequeño y se comentó de que una de esas anécdotas de Sinatra, de que le habían pedido para venir a un programa de aquellos de fin de año de televisión española. Y entonces él dijo: ¿televisión española? ¿Cuánto vale que me la compro? O sea, como quería decir que ni de casualidad. Pero luego vino a este concierto de Madrid, que sorprendió porque era un estadio. A ver, él era Sinatra, pero tampoco pensabas que podía tener tanta repercusión. Y ahí coincidí yo con Loquillo, que me sorprendió hasta cierto punto que Loquillo fuera a eso Sinatra, pero sabes que él también ha sido muy croner y le ha gustado mucho la música francesa, y estuvimos ahí juntos viendo el concierto. Una de las canciones que sonó en ese septiembre del 86 en el estadio Santiago Bernabéu. Be a lady tonight. Luck be a lady tonight. Y fue al cabo de 6 años, en el 92, en lo previo a los Juegos Olímpicos, el 3 de junio del 92, cuando actuó en el Palau Sant Jordi. Sí, ese ya fue, yo creo que ya de la etapa
como había funcionado en Madrid, me parece que vino Saglioco, que entonces estaba montando también conciertos, pues lo trajo, y además a él le gustaba codearse, entonces, bueno, Sinatra vino, cantó, yo creo que fue un gran concierto, quizá no tanto para mí como el de Madrid, pero importante. Y hay un momento en la carrera de Frank Sinatra que es el momento de los duetos. You and I, we are just like a couple of tots Frank Sinatra, Charles Aznavour. around the meadow, picking up all those forget-me-nots. You know you make me feel so young. You make me feel there are songs to be sung. Lots of bells. Y resulta, Carlos, que a ti te cuentan antes que a nadie la grabación. Sí, yo siempre iba buscando primicias de cosas y entonces me sonó la flauta, hablé con la compañía de discos, con el que entonces era el director máximo, y le dije, oye, ¿qué hay de esto? Y me dice, ya te contaré. Y entonces, al cabo de unos días, me contó exactamente que Sinatra volvía con este disco, que era de duetos, que ahora suena mucho lo de los duetos, pero entonces era insólito, y además de ese nivel. Y bueno, pues me dio todos los datos, dijo, sobre todo, manéjalo que no parezca que te lo he dicho. Digo, no, y lo publiqué. Y fue la exclusiva, dijéramos, mundial, porque luego al cabo de unos días se recogió y lo publicó todo el mundo. Pero estuvo francamente divertido porque a mí me gustaba. Y la idea es que ahora dices, bueno, que canta con otros. No, pero es que era Sinatra cantando con toda esa gente. Y fíjate que creó una inercia de tipo de discos de este tipo que eran muy frecuentes. Estuviste conversando con Charles Aznavour que Sí. te explicó la mecánica de la grabación Sí, estuve del álbum. estuve en París en la presentación de eso, en el estudio, que nos lo pusieron en todo el disco, y Aznavour, yo pregunté que cómo me había ido y me explicó una cosa que yo no sabía, que era que luego me lo confirmó Emilio Estefan mucho tiempo después. Pero Aznavour me dijo que ellos ni siquiera habían visto a Sinatra, que ellos iban a un estudio, les daban una parte, la grababan, y Sinatra había grabado como hacía Sinatra, había ido de una tacada, había cantado las canciones que se sabía de memoria con la facilidad que lo hacía, y luego lo habían montado. Y la única que hizo un guiño, se ve que fue Barbra Streisand, que hizo un hola Frankie, o bueno, una cosa así entre medio para variar. I've got a crush on you, Sweetie pie, sweetie pie, all the day and night. all the day and night. Pero fíjate lo que es la técnica, ¿eh? Parece que estén cantando juntos Frank Sinatra Sí. y Barbra Streisand juntos. Aquí. The least notion The least notion that I could fall with I'd fall so with much so much emotion. Hablamos de 1993, es decir, que la tecnología Era digital, todo. Sí, pero que la tecnología era la que era, es decir, no hablamos ahora de la tecnología del siglo XXI. Es que luego Gloria y eso que estuvieron en Otto me contaron que ellos también grababan de esta manera, haciendo este, o sea, lo mandaban. Antes era imposible eso. Otro de los duetos. The summer wind Oh, came blowing in Frank Sinatra. from across the sea. Pero, It lingered there, Julio, so warm and fair, to walk with me. eso fue también un espaldarazo para Sí, Julio claro. grabar con Ya grabar con Frank había Sinatra. tenido, pero sí que te coloquen, Diana Ross que y tal y con cual. los que había en lista de espera, era importantísimo. Pero es que lo curioso es que tú escuchas esto y te lo estás imaginando en el estudio de grabación, la orquesta y los dos allá, y en realidad Lo que pasa es que tú comparas a Julio con Frank Sinatra. no se puede comparar. Son niveles Pero tú diferentes. sabes que Sinatra tenía esas características, no sabes que no grababa lo convencional, que él lo que hacía era la orquesta grababa toda la música, y cuando estaba todo listo llegaba él, venía, se ponía en el micrófono y decía 1, 2, 3, soltaba la parrafada y se marchaba. Para volverse loco. Este guitarreo es el inicio de una de las canciones de Tequila. Aquella de me vuelvo loco. Eran casi como los Rolling.
pretendían presentarlos como los Rolling. No puedo soportar estar así todos los días. Es siempre la misma rutina y ya no aguanto más. Mañana, tarde y noche se pasan las horas. Porque lo que querían era eso, presentarlo un poco. Bueno, ellos con creían que eran los Rolling Stones. Ellos se lo Los creían. argentinos, no se lo creían. Se creían que era, bueno, que la misma línea. Y además, fíjate que el estilo de ellos estéticamente de la época era muy estoniano. Pero bueno, eran simpáticos, jovencitos. No sé. Aquí los presentaron, que además también fueron a festivales de fans, pero los presentaron con Guy Mercader, que era entonces, aparte de montar conciertos, hacía más cosas de este tipo, de manager. Los presentaron en el Parkway. En el Parkway, Sí. Tequila. Hey, no me digas nada. Lo veo todo en tu mirada. Estás intentando irte y yo deseo conseguirte. Hey, quiero besarte. Quiero besarte. Quiero besarte. Estos chicos que durante un tiempo, como decías tú, Carlos, fue fenómeno de fans, ¿eh? Fue un Sí, fenómeno es que de fans. no, ¿eh? la gracia era que ellos iban un poco como de rockeros, pop y tal, pero al mismo tiempo tenían unas seguidoras de fans. O sea, era una combinación. Entonces, bueno, nunca se les tomó en serio dentro del circuito rockero, pero tampoco se les despreciaba. Yo creo que no estaba mal. A mí en su momento me hacían gracia y con el tiempo les tengo mucho más cariño de lo que bueno, podía pensar. Sabes que a veces la distancia del tiempo te hace ver las cosas de otra perspectiva. Y además yo siempre digo que lo que se nota de las canciones cuando son realmente buenas es cuando pasan los años, la vuelves a escuchar y te vuelve a gustar. Tequila, que luego derivó en Los Rodríguez, sí, y sí. es otra cosa, pero si hablamos de Tequila tenemos que hablar de Sergio Makarov. Ando tropezando, dando tumbos por ahí. Tengo la cabeza hecha un merengue y es por ti. Tú estás jugando, conmigo te estás quedando, estoy loco por ti. Sergio Makarov, que un poco fue... Sí, les hizo varios éxitos. Varias canciones y un poco no sé si el alma mater, pero sí, Sí, una además capacidad de incidencia grande. además piensa que los asocias de mucho, pero en realidad Makarov es como 8 o 9 años más mayor que los otros, o sea que ya estaba un poco más curtido. Y bueno, yo creo que les hizo unos éxitos importantes y eso propició que también se lanzase él como cantante. A mí la verdad es que el primer disco coincidió con el de Antonio Flores. ¿Te acuerdas de Antonio Flores? Sí. La misma época, fíjate qué diferencia de eso, pero a mí me divertía Makarov. Y luego se instaló en Barcelona, ha hecho carrera en solitario, rara, pero bueno, con cierta calidad. No ha sido ya superventas ni cosas de este tipo, tampoco lo fue al principio. Pero como autor ha sido un autor interesante y el personaje es muy entrañable porque de verle de aquella época con los rizos como muy, muy divertido, muy moderno, ahora lo ves y va a aparecer con una perillita, sin pelo, es otro, ahora es con sombreros, es más, no sé, con más intelectual. Acabamos con un apunte sobre Robert Plant, el cantante de Led Zeppelin. Hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. The way you shake that thing gonna make you burn, gonna make you stay. Resulta que tú coincides en el Ritz en Barcelona con No, Robert bueno, Plant. vinieron a presentar un disco. Vale. ¿Sabes que esto lo he comentado muchas veces? Cuando una figura va en un gran grupo, Sí. hay una distancia con la prensa y tal. Cuando hacen una cosa por libre que no van dentro del contexto, son más accesibles. Entonces estuvimos en el bar del Ritz y, bueno, fue una presentación de disco curiosa porque bueno, a mí siempre me choca ver estos señores en un ambiente con tanto glamour,
Pero él lo que contó es lo típico que dices, ¿no? Se ha acabado Led Zeppelin, no sé qué, tenía ganas de hacer algo nuevo, estaba un poco apalancado, y al final te lo vas escuchando y piensas, bueno, sí, pero dentro de unos años, a la que necesites dinero o alguien te haga una oferta, se te acaban todas estas tonterías y vuelves. Ellos vuelven intermitentemente, ya sabes que a veces ni se llaman Led Zeppelin, pero van los dos. De Rocío Dúrcal a Led Zeppelin, pasando por Tequila, Sergio Macaró, Frank Sinatra y Héroes del Silencio. Menudo círculo, ¿eh? Bueno, siempre la vida es un círculo.